¿Hubiera sido muy bueno? No. Iba a decir es que hubiese sido muy loca, pero muchas de las cosas que yo entiendo e interpreto, no, es porque yo analizo mucho el comportamiento también de las personas. Y por eso yo sé de manera anticipada cómo van a actuar y no sé qué. No es que yo no me haya visto venir eso, es que yo creí que él iba a tener la fuerza para no hacerlo. Pero razones tenía todas las que quiera. Pero... ¿Para hacerlo? Sí. ¿Cuáles? Si tú le dabas todo y él mismo lo dice, ¿para qué si yo tengo todo en mi casa? Por eso. Entonces, Porque nadie extraña lo que no trabaja y nadie cuida lo que no le cuesta. Y pronto no te estaba costando lo suficiente. Entonces, pero cuando yo le digo, yo fuera una malparida contigo y estuvieras aquí así, no hallaras dónde ponerme. Porque así son. Uno los trata mal. Y los puta, los zarandea como es. Y ahí están los hipoputras que no hayan que darle a uno. Pero siéntese usted y dele todo, no sé qué. Van y te pegan cacho. y después la mala eres tú. Y después la mala soy yo. El ser humano es súper complejo. A mí no me faltaba nada cuando yo hice todo lo que hice. De no. ¿Ah? De no. Es lo que tendré que ¿De decir qué? de novio. Sí. Nunca fue esposo. Sí, porque yo desde que estoy viviendo con él no he hecho absolutamente nada con nadie. Y no te han sobrado, no te han faltado No me han oportunidades. faltado oportunidades. Es más, yo pude haber salido ahora con este tipo que le quiso ofrecer trabajo a él. O sea, hoy tiene pendiente un negocio de $15,000 que está esperando mi visto bueno. Y yo no le he dado. Porque no me da la gana. O sea, así es el poder que en este momento tengo. Y hay mucha gente que me dijo, mi psicóloga cuando me atendió me dijo, lo que pasa es que tú sabes que tienes poder. Y entonces, Y eso es peor que tenerlo. Eso es no hay peor que nada más tener el poder. peligroso que una mujer con poder. Porque son mal paridas. Y yo le digo, bueno, que como mierda. Que como mierda. Yo no puedo Buenos hacer días. eso. Tú dices que a ti te importa el dinero. ¿Amigo? Buenas noches a todos. Buenas noches. Les agradezco mucho por la puntualidad. Vamos a iniciar nuestra sesión virtual número 2 para el curso de inglés English Beginner, English.works Level Number 2. ¿Me confirman por favor si se ve la pantalla? Sí, señora, sí se ve la pantalla. Ok, entonces vamos ingresando a Territorium. ¿Cómo les fue con las actividades de esta semana? Bueno, ahí realizándolas, yo tenía una duda y tú la resolviste por el WhatsApp, entonces ahí vamos bien. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver qué material nos muestra la unidad. Como siempre nos ubicamos en nuestra barra de herramientas y nos vamos a contenido del curso. Vamos a la carpeta Activity Number 2, Materials and Support. Y durante esta semana entonces vamos a estar mirando lo que corresponde a la pregunta What happened, que de inglés a español traduce ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Entonces vamos a trabajar sobre la versión descargable para despejar dudas. ¿Alguno de ustedes ha tenido el chance de revisar esto antes de la sesión?
Sí, sí, señora, yo estuve mirando hoy casi todo, mirando contextualización y comprensión, entonces sí lo estuve revisando. Ok, entonces, ¿cómo es tu nombre? Orlando. Ok, Orlando. Yo también estuve revisando la plataforma. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna duda en particular que quieran que les despeje sobre el uso del verbo to be en pasado? Durante esta semana, entonces, los ejercicios van a estar enfocados a desarrollar oraciones en las que podamos estar utilizando el verbo to be en las dos formas, was, were, para las primera y tercera persona, y esta were para you y el resto de pronombres que hacen parte digamos, de las conjugaciones. Vamos a estar utilizando las fechas, haciendo uso de las palabras de los años, décadas, siglos, y vamos a hacer uso de algunos verbos regulares e irregulares para saber cómo hacen ellos la forma del pasado. Aquí, memorable moments, vamos a estar haciendo como momentos importantes y lo que llamamos conectores para poder conectar las diferentes oraciones que vamos a estar desarrollando. Por último, haciendo uso del vocabulario de vacaciones, seguramente vamos a estar narrando qué hicimos en la última vez, qué actividades desarrollamos, a dónde fuimos, como para tener chance de utilizar nuestro vocabulario completo. Listo. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo el verbo to be en presente? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer la conjugación del verbo to be, pero en pasado. ¿Quién me ayuda, por favor? I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Sí, excelente. Entonces, ¿cuándo utilizamos was? Para la primera persona y para la tercera persona del singular, que son he, she, and it. Todos los demás pronombres, you, we, and they, se utilizan en forma de plural y es you were. We were and they were. Eso traduce ellos fueron o ellos estuvieron. Sí. Entonces ahora vamos a hacer ejercicios y algunos ejemplos de cómo usar las oraciones de forma afirmativa. ¿Qué significa forma afirmativa? Que estoy diciendo que hice o bueno, que estuve o que fui algo en pasado, pero de forma afirmativa. Entonces, I was a good student when I was at school. You were a beautiful baby. He was my best friend when we were kids. She was at the conference with me. Entonces, aquí estoy afirmando cosas que fui en pasado. Aquí estoy hablando en primera persona del singular, aquí en la segunda, esta es la tercera. ¿Quién me ayuda con la forma negativa? I was not at a party. Perfect. You were not at school. Mm-hmm. He was not an engineer. Okay. She was not my friend's teacher. Good job. It was not a good conference. Right. We were not at the bar. They were not excellent musicians. Ok. Ok, entonces miren que la forma negativa, de manera rápida, se compone por el sujeto, el verbo y la partícula not después de ella y el complemento. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, señora.
Muy bien. No. Ok, entonces la parte interrogativa cambia un poquito con lo que ya hemos visto y primero va el verbo, luego el sujeto y de último el resto del complemento. Entonces, ¿quién me ayuda por favor a leer cómo conjugaríamos el verbo to be en forma interrogativa? Was I in the right office? Ok, entonces aquí tenemos dos formas de responder. Con la forma corta en positivo, o sea, en afirmativo, o en negativo. Entonces, si la respuesta es un yes, you were, decimos yes, you were. Si en cambio queremos negarlo, dicen no, you weren't. Y es una contracción. O lo mismo que es no, you were not. Allí, el que sigue, por favor. Were you at the school? Yes, I was. Yes, I was, or no, I wasn't. Wasn't, ¿cierto? Sí, correcto. Wasn't. El otro es, was he an engineer? Yes, he was, or no, he wasn't. Was she your French teacher? Was it a good conference? Were we late? Were they excellent musicians? Perfect. Entonces, hasta ahí vamos súper con la forma interrogativa. Ahora hay una un poquito más compleja, que es cuando le estamos preguntando a alguien, ¿no fuiste, no estuviste en tal parte? O le estamos preguntando de una forma interrogativa negativa. Entonces, por favor, ¿quién me ayuda a leer? Wasn't I a good friend? Yes. Yes, you were. You were. Oh, no, you weren't. Okay, good job. Weren't you on time? Yes, I was. Oh, no, I wasn't. Wasn't he a musician? Yes, he was. Or no, he wasn't. Wasn't she the nurse that ¿cómo se pronuncia? That helped us in the hospital. Helped us in the hospital? Yes, she was. No, she wasn't. Okay. Wasn't it a good computer? Yes, it was. No, it wasn't. Weren't we on time? Yes, we were. No, we weren't. Weren't they at the party? Yes, they were. No, they weren't. Okay. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a revisar cómo expresamos fechas. Expresamos los años. En inglés hay varias formas de poder expresar los años. Por ejemplo, cuando tenemos 1700, como sale allí, podemos decir 1700. Si tenemos combinaciones así de números completamente diferentes que no sean cerrados, podemos leer 1983. 2024, 2004. Y 2014, or you can say 2014. Hasta ahí vamos bien. Sí, señora. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el tema de expresar fechas? No, hay varias formas de expresarlas, ¿verdad? Sí, Eso es señor. lo que nos explican ahí. Pero no hay duda, ahora está bien. Ok, muy bien. Entonces,
¿Quieren que me detenga en algún tema en particular? Porque digamos que este material está disponible para que ustedes lo puedan consultar en cualquier momento. Sin embargo, yo quiero aprovechar siempre estos espacios es para despejarles dudas que ustedes tengan en la realización del, digamos, de los ejercicios planteados. De pronto, un pequeño repaso con lo de did, didn't. Ok, muy bien. Sí, Entonces, gracias. vamos entonces a hacer hincapié en esta parte de regular and irregular verbs. Bueno, el propósito de esta unidad, ya saben que es hablar directamente en pasado, o sea, contar actividades que ya sucedieron y que no están siendo ejecutadas en el momento en que estamos hablando. Entonces, los verbos regulares, como algunos de los que están aquí en esta lista, hacen su pasado agregando digamos, en su parte final la partícula ed. Entonces, solo basta con agregar la partícula ed para saber que estamos hablando directamente en pasado. Como ahorita que usted dijo, helped. Cuando leamos eso significa que ahí estamos narrando la historia en pasado. Entonces, algunos ejemplos son como washed, called, cooked, opened, closed, and watched. Eso no suena exclusivamente como ed, eso suena más como una T al final. Entonces es muy común que realmente no se sienta como talked, painted, watched, sino watched, painted. Y el resto del contexto, cuando uno lo está hablando, le ayuda a entender que el contexto de lo que se está diciendo, todo está en pasado. Entonces, reglas generales, todos los verbos que terminen en E, solamente se les agrega la D. O sea, no hay que agregarle otra E adicional. A los verbos que terminan en vocales, les agregamos la partícula ED. A los que terminan en Y, se le agrega la ED siempre y cuando haya una vocal inicial aquí. Si este termina con una consonante, se modifica y se le agrega una I. La Y cambia como I latina y se le agrega y se le sigue agregando la partícula ed. Para los que terminan en consonante, vocal consonante, se les agrega una consonante, o sea, se duplica la consonante y se les agrega la EED. Verbos irregulares. ¿Qué son verbos irregulares? Son aquellos que en su forma presente son de una forma, pero cuando estamos en forma pasada cambian a la forma original. Entonces, por ejemplo, el verbo to be es un verbo que es irregular, porque cuando estamos hablando de él en presente, él es to be, pero cuando lo cambiamos y cuando lo pasamos a la forma del pasado, entonces se modifica, como ya lo vimos ahorita, que ni siquiera todos los pronombres son iguales, sino que unos son was, otros son were, y ya con eso automáticamente se vuelve un verbo irregular. El verbo become cambia en su pasado por la letra A, entonces todas las conjugaciones son iguales, solo que cambia la letra A. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, señora. Sí, muy bien. Ok, entonces digamos que este es un listado de verbos irregulares y esta es la forma en cómo van cambiando. Entonces voy a ir, alguien que me ayude a leer el verbo en pasado, en forma simple, perdón, y yo se lo leo en pasado para que tengan en cuenta la pronunciación. Become, became.
begin, began, break, broke, bring, brought, build, built, buy, bought, catch, caught, choose, chose, come, came, do, did, draw, drew, dream, dreamt, drink, drank, drive, drove. Eat, ate, feel, felt, find, found, fly, flew, forget, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, leave, left, know, knew, y bueno, todos estos adicionales. Hay una larga lista de verbos irregulares que eso no hay otra forma de utilizarlos sino aprendiéndolos de memoria prácticamente. Entonces voy a detenerme aquí en lo que me estaban preguntando, que es cómo utilizamos el verbo cuando estoy haciendo una pregunta. Entonces, con los verbos irregulares sucede que necesitamos algo para poder, no podemos preguntar directamente, ¿studied you? Como hacíamos con el verbo to be, no. Aquí utilizamos el auxiliar do conjugado en pasado, como cuando estamos hablando en presente que decimos, do you have any friends? Do you like sports? Es lo mismo, es el mismo principio, solo que en esta ocasión el verbo va a estar conjugado en pasado igual. Entonces, vamos a usar siempre la partícula did para asegurarnos que estamos preguntando en pasado. Entonces, verbo to be en pasado, sujeto y el verbo que querramos conjugar. Entonces, por ejemplo, aquí, did you study English at Sena? Yes, I did. No, I didn't. Y aquí para reforzar, cualquier verbo se coloca en presente y lo único que cambia aquí en la partícula es el did. Cuando ya estamos respondiendo, el verbo sí tiene que estar en pasado, así como aquí. Yes, he did. O si no quieren decir yes, he did, sino did he speak Spanish in the class? Yes, he spoke Spanish in the class. Entonces conjugamos el verbo con el, digamos, con la opción correcta para saber si es presente, pasado o está en interrogativa, negativa o afirmativa. Una preguntita, entonces la aclaración es que se contesta yes I did, yes it did o yes it, en el caso de la, estoy leyendo esta, did it come yesterday? Entonces se contesta yes it did. No, ¿o se puede reemplazar por el verbo, dices tú, pero el pasado? Sí, exacto. Yes, en ese caso, it came. It came. Ah, ok, listo, gracias. Listo. Entonces, de esa forma es que vamos a estar ahora. Esto dice momentos memorables. Entonces, digamos que a lo largo de nuestra vida hay actividades y cosas que hacemos que se vuelven muy, muy marcadas en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, cuando nacimos, cuando empezamos el colegio, cuando finalizamos el colegio, cuando nos enamoramos,
cuando nos graduamos, cuando nos casamos, cuando tuvimos ese empleo, cuando tuvimos nuestros hijos, compramos una casa y cuando nos retiramos. Entonces, esto seguramente lo vamos a estar utilizando dentro del vocabulario para las actividades en las que tengan que describir esos momentos importantes en su vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora, hasta ahí vamos bien. Gracias. Ok, entonces ya voy a entrar en materia. Creo que, digamos, los puntos más importantes están allí cubiertos con el tema de las conjugaciones de los verbos. Vamos a revisar todo el tema de las evidencias que van a estar trabajando durante la semana. Y para esta semana particularmente tenemos What Did I Do Yesterday? La actividad interactiva Telling an Story, Memorable Moments y My Favorite Vacation. Entonces, vamos a ir viendo en qué consiste cada una. What did I do yesterday? Vamos a describir qué hice ayer. Entonces, en esta evidencia es un Word. Ustedes van a tener la posibilidad de narrar las actividades que desarrollaron el día anterior, porque ya las finalizaron y entonces deberían ser narradas y contadas todas en pasado. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Basada en las imágenes que estamos viendo aquí, la idea es poder representar lo que haces tú en un día típico, y la idea es, con al menos 10 oraciones, expresar qué hizo y qué no hizo durante el día, durante sus días típicos. Todo tiene que estar en pasado. Entonces aquí están los verbos para que ustedes puedan tenerlos y empezar a narrar en este cuadrito las actividades que ustedes escojan allá para sus 10 oraciones. Entonces la idea aquí es colocar lo que hizo y lo que no hizo. Es decir, 10 afirmativas y 10 negativas. Correcto. Ok. Cuando terminen ese, entonces se van al botón de las evidencias y suben este documento ya elaborado y se van a este enlace que está en la parte de aquí abajo, que es ver evidencia. Recuerden que el ver evidencia está ya actualizado para que ustedes suban sus actividades. ¿Ok? Ok, sí, señora. Ahora, la actividad interactiva. Entonces vamos a revisar la actividad interactiva. ¿Alguno ha tenido problemas para las actividades interactivas? Sí, a veces. No. Hasta el momento no. En las actividades pasadas de pronto es en mi computador no tengo el PowerPoint, me toca en otro, pero de resto en cuanto al tema de las clases como tal, pues no ha habido así mucho inconveniente, no. Ok, muy bien. Entonces, en esta actividad la idea es practicar parte de lo que hemos revisado como los verbos conjugados en pasado. Entonces, voy a colocar esto en Steve needs his brother to fall asleep, so he decides to tell him a story, but some verbs are missing. Help him to tell the story by selecting the right tense of the verbs. Take into account that if you choose 3 wrong verbs, his brother will not fall asleep.
Ok, entonces, aquí en qué consiste esta actividad y la voy a aclarar porque en otros escenarios me han consultado que cuál es la dinámica digamos, de la actividad interactiva. Entonces, Steve está tratando de dormir a su hermano. Entonces van a encontrar aquí, en este libro de cuentos, toda una serie de oraciones en las que van a tener la opción de ponerles los verbos en la conjugación correcta. Pero pueden ser en presente o en pasado. No, en pasado. En pasado siempre. Entonces, aquí les muestra el verbo, ustedes deben escoger según la persona que esté hablando y recordar que están hablando en pasado y ser congruentes con la opción que vayan a coger aquí. Entonces voy a hacer el primero. Todas las que están en pasado siempre terminan en D, ¿cierto? Si son irregulares, si son regulares, perdón. Si son irregulares, recuerda que el verbo cambia completamente. Entonces, aquí tienen otro ejemplo, pero este no lo voy a hacer yo porque entonces no tiene ninguna gracia. Para que ustedes tengan el chance de poder. Ok, entonces estamos claros con la primera actividad y la segunda que es la... Listo. Ahora la actividad de momentos memorables. Entonces, aquí vamos a descargarlo para ver el detalle. Entonces, la idea con este es hacer un audio para poder hacer estas preguntas y ustedes van a tener que responderlas haciendo uso de lo que ya han aprendido de las fechas, de los lugares, de los momentos memorables, pero con la información de ustedes. O sea, tienen que modificar toda la información que está aquí resaltada en negrilla con lo que corresponde a su realidad. Son 12 preguntas en las que ustedes deben utilizar los verbos estudiados, la gramática de la unidad y responderla. Una vez lo finalicen, entonces lo que van a hacer es el proceso de subirlo a la plataforma en donde está la respectiva evidencia, ¿ok? Ok, sí, señora. Ok. Profe, una pregunta. Señora. Las sesiones tienen calificación. ¿Las sesiones virtuales? Sí. No, señora. Digamos, las sesiones no son calificables. Ok, profe, gracias.
Listo. De igual forma, ella está siendo grabada para efectos de que ustedes puedan consultarla siempre que lo necesiten. Listo, profe. Listo. Ok, y la última, que es la de la evidencia del blog, On My Favorite Vacations, ustedes deberán desarrollar como si fuera una especie de entrada en donde describan sus vacaciones favoritas, incluyendo fechas, los lugares que visitó, las actividades que hizo, en qué se transportó. Puede incluir fotos que pueden ser reales o no y cualquier información que usted considere relevante. Entonces, así es el ejemplo. Miren que la persona aquí describe cuándo fueron sus vacaciones favoritas, qué hizo, a dónde viajó, qué actividades desarrolló, y eso lo van a hacer en el blog para tal fin. O sea, la idea es hacerlo directamente en el blog de My Favorite Vacations. Entonces yo creo que las actividades están bastante claras. Yo les voy a poner este blog disponible para que ustedes puedan subirlo. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. No, hasta el momento pues todo está, ahí está claro. Ok, entonces, si hay alguien que tenga alguna otra duda, con muchísimo gusto puedo colaborarles. Yo tengo una duda, los ejercicios o las evidencias donde dicen que mirar el trabajo de otros compañeros y hacer sobre ese trabajo 2 preguntas, por ejemplo. Del foro. Del foro. Entonces, necesariamente uno mira qué redactó el compañero y con base en eso le hace la pregunta. Es como para ejercicio de uno de poder mirar como otros ejercicios diferentes, como los de los otros compañeros, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Ah, bueno, ok. Profe, no hay problema en que digamos que yo lo hice como respondiendo una pregunta, digamos que respondiéndome la misma pregunta que dice en el documento, me la hice yo. No, no hay problema. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Profe, yo tengo una pregunta, pero ya no exclusivamente del tema, sino, yo no sé si la hice la vez pasada, que si hay opción de pronto de uno al final tener las evaluaciones, es decir, para uno mirar en dónde se equivocó. ¿Sí me explico? Pues porque pues a mí hasta el momento me ha ido bien y he pasado todo, pero a veces uno queda con alguna duda en esta evaluación, ¿será que respondí algo mal o no? Ah, no, normalmente cuando yo califico les hago retroalimentación de mira, en este punto puedes mejorar, en este punto podemos hacer esto. Si veo que la actividad en definitiva no cumple con las expectativas, también se lo hago saber para que tenga la oportunidad de hacer la corrección. Ah, ok. Pero cuando las actividades cumplen, en teoría, digamos, los lineamientos, se da una muy buena calificación. Ah, bueno, está bien. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Bueno, señor. Entonces, no siendo más, los dejo también para que descansen y continúen con el resto de sus actividades. Muchísimas gracias por conectarse y su compromiso. Nos vemos en el transcurso de la semana si tienen más dudas o en la próxima sesión virtual. Bueno, podemos, así como estaba haciendo alguna duda en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, señor, con mucho gusto. Claro que sí, para eso está. Bueno, muchas gracias. Ok, a ustedes. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego todos. Hasta Que luego. tengan buena Bueno, noche. gracias. Gracias, igualmente. Ok, hasta luego.